el tema de quién vota, de los ciudadanos. Cuando nazcan nuestros países, vamos a tener ciudadanos y el concepto de ciudadano se va a ir desarrollando poco a poco. Al principio eran solamente los que tenían propiedad, solamente los hombres, solamente los blancos. Después veremos cuando todas estas ideas lleguen a Haití y hagan de ella una de las primeras revoluciones del continente, como el problema del color es un obstáculo para ser ciudadano, tanto en Haití como en la naciente nación americana. ¿Sí? Es todo eso. Como hoy día los ciudadanos, después de haber sido un concepto completamente universal, después de haberse universalizado ya en la era moderna y en el siglo XX, se le están poniendo restricciones a papeles. Entonces en Europa son ciudadanos los que tienen papeles y los que no tienen papeles no son ciudadanos. Y en Estados Unidos lo mismo, los que no tienen papeles no son ciudadanos y luego no tienen derechos. Entonces eso quiere decir que ciudadano es el que nace en sangre y suela europeo. Y los africanos, una vez más, no pueden ser ciudadanos. Los mexicanos en Estados Unidos no pueden ser ciudadanos. O sea, el tema no lo hemos terminado de resolver, aún en la era moderna, porque todavía no existe la igualdad, la libertad y la fraternidad en el sentido amplio y poderoso en que la Revolución Francesa lo formularía. Sí, entonces el tema todavía da para comentarlo porque aún no hemos terminado este proceso de universalización que ellos definieron como el concepto de ciudadano, ¿sí? Y nosotros, los de este continente de América Latina, como emigrantes en esos países, tenemos muchos líos para ser reconocidos como ciudadanos, ¿sí? A pesar de que somos hijos en nuestro parto de esos conceptos que ellos formularon. Por eso había una película que se llamaba La culpa la tuvo Voltaire. Y es una historia de un tunecino que se va para París porque le han dicho que todos los hombres son iguales y tienen derecho a expresarse y lo terminan deportando un día en el metro. Y cuando el tipo va en el avión de vuelta para Túnez dice, pero un momentico, yo llegué aquí porque la culpa la tuvo Voltaire, que fue el que me dijo que esto aquí se podía todo. Y resulta que no. Entonces mira que hay mucha cosita todavía que hay que volver a pensar a partir de estas ideas. Las ideas son la fuerza más poderosa que inventa el ser humano. Las ideas viajan en el tiempo, entran en los corazones, transforman los pensamientos, inflaman las pasiones, generan utopías, hacen que las personas se entreguen por completo a una causa. Detrás de una causa hay una idea. Por eso las ideas de la Ilustración son el laboratorio que va a sacudir Europa y que va a producir el nacimiento de nuestro continente. Entonces, vamos en las ideas que son estas. Esas ideas se van a concretar en revoluciones. Primero va a ser la americana. Hay poquito tiempo entre la una y la otra, porque es que el proceso que va a dar origen a nuestras independencias va a tener lugar en el siglo XIX, pero se cocina, porque la historia no es inmediata, sino que se va cocinando y se va alineando, se cocina en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Cuando irrumpe entre nosotros, eso hace rato que se está procesando. En la historia las cosas tienen un tiempo de cocción antes de que se puedan servir. Sí, esto se va a cocinar en el siglo XVII y en el XVIII. Entonces, en 1776, los Estados Unidos se va a independizar de Inglaterra. Y esa independencia nos va a poner un concepto que es fundamental. El concepto del individuo, del ciudadano frente al Estado y frente a la ley. Es la primera constitución que reconoce la igualdad del hombre ante la ley. Es la primera vez que dice en una carta que es un principio evidente en sí mismo que todos los hombres son iguales ante la ley. ¿Sí? Entonces, esa es la Constitución americana. Ellos se independizan de Inglaterra porque es que cada una de las colonizaciones que Europa hizo en el continente americano es distinta. Una fue la que hicieron los franceses, que venían buscando pieles, ¿sí? En las épocas de Champagne. Otras son las que hicieron los ingleses, que en realidad más que una colonización era una fuga de las guerras religiosas que desangraban a Europa y que hicieron que sintieran que no había caso seguir viviendo las persecuciones, ya fueran católicas, ya fueran protestantes, por las guerras de la Reforma, y llegan como peregrinos para crear una fe nueva,
una ruptura total con Inglaterra para vivir en familias, todos, su forma de vida, que fue la que fueron las 13 colonias. Otra es la de España, la primera, porque España y Portugal se convierten primero que todo en estados nacionales. La de España es un proyecto evangelizador, católico, y es un proyecto económico de mucha envergadura, porque es de donde se va a financiar el imperio, que en tiempos de Carlos V no se ocultaría el sol, porque llegó a ser gigantesco y universal. Entonces, cada una tiene un carácter diferente. La americana, que son después, son tardías. Inglaterra y Francia emprenden las colonizaciones después de España y Portugal. Por eso es que España tiene todo el continente y el pedazo que tiene Portugal es representativo y enorme, que es el Brasil. Entonces, esta gente viene después, pero es la que se independiza primero, porque en el momento en que el rey de Inglaterra le da por querer un poder absoluto sobre las colonias, que eran independientes de suyo, y además le da por ponerles unos impuestos gigantescos para poder financiar las guerras que está teniendo contra Francia. Inglaterra y Francia tuvieron unas guerras enormes por el control del Canadá y por la América del Norte. En un momento, Inglaterra los va a sacar de allá, a los franceses, y necesita financiar esa guerra con los impuestos sobre los americanos. Los americanos no se van a aguantar eso, primero porque son independientes, segundo porque no creen en ese tipo de gobiernos y tercero porque en última esa no es su guerra, que a ellos no les va ni les viene que estén o no estén los franceses allá. Entonces eso se va a traducir en una revuelta que empieza por una manera en la cual van a protestar contra el impuesto del té, arrojando los sacos de té al agua como una manera de boicotear el impuesto al té. Esto es muy importante porque estos impuestos van a generar muchas rupturas. También por los impuestos de las reformas borbónicas es que aquí se van a dar la rebelión de los comuneros y se va a dar la rebelión de Tupac Amaru y se va a dar la inconfidencia minera en el Brasil también como una forma de empezar una independencia. O sea, esos movimientos por los impuestos se van a estar dando en las diferentes geografías. Pero en Estados Unidos llevan a la independencia. Entonces ellos van a librar una guerra y van a terminar sacando de allá a los ingleses y van a terminar haciendo una constitución que declara la igualdad del hombre ante la ley y que declara el concepto de ciudadano y nos pone un nuevo elemento a pensar aquí, el federalismo. Eso más adelante va a ser importantísimo porque aquí el tema del federalismo o el centralismo va a generar guerras civiles, muchas, cuando terminemos el proceso de independencia. El tema del federalismo lo pone sobre el tapete de los Estados Unidos. En cambio, en Francia había un Estado unitario que se había unificado acabando con los poderes locales. Aquí tenemos un tema del federalismo. Cada una de estas van a ser estados independientes. Las colonias se van a volver estados. Esos estados van a ser igualitarios y van a tener un sistema para hacerlo igualitario que son las enmiendas, que son precisamente aquello que le da los derechos al individuo frente al Estado. Ese concepto lo vamos a manejar aquí para saber qué tipo de países vamos a tener una vez que nazcamos como tales. Todos los debates de la creación de nosotros tienen su origen en esos dos hechos, en la Revolución Americana y en la Revolución Francesa, y en los debates de la Ilustración. Por eso es que a esto hay que darlo clarito, bien montado, porque con esto vamos a hacer una cantidad de cosas. Entonces, Estados Unidos queda como una nación independiente. Esa igualdad ante la ley no aplica para las comunidades negras. Y esto lo vamos a ver en el momento en que estemos en Haití. Porque como una parte de los estados era esclavista y la otra no, si cuestionan la esclavitud no se forma la unión. Y si no se forma la unión, no se forma el país. Entonces decidieron dejar el tema para después, lo cual acarrearía en el siglo XX grandes cataclismos para nivelar esto y devolver ciudadanos a las comunidades negras. Ellos ya van a poder ejercer el voto en pleno derecho en el sur de los Estados Unidos hasta 1968 como tal, ¿sí? Y hasta comienzos de los 60 en la época de Kennedy es cuando se les va a dar el voto a las comunidades negras del sur de esos estados esclavistas que intactos formaron parte de la unión de una constitución que declaraba la igualdad ante la ley. Por eso es que les digo que el tema de la ciudadanía para poderlo ejercer se va a demorar muchísimo y no se ha completado todavía. Y después vamos a ver en Haití
cómo a ellos les llega el discurso, pero no se los valen porque son negros, porque son afros. Entonces ese temita todavía está ahí para seguir echándole cabeza. Entonces aquí tenemos la revolución